Entonces, eh, me imagino que deben estar igual atrasados, ¿no? Con la guía anterior, porque bueno, uno siempre va un poco más en general rezagado, pero bueno, uno tiene que cumplir con más o menos una cursada, qué sé yo. Esto es Siempre el así. límite. Sí, es una cosa de loco. Así que espero que a medida que vayan apareciendo dudas, porque van haciendo ejercicios y bueno, lo vayan preguntando, no, no hay problema en volver para atrás todo lo que sea necesario y en cualquier momento. Eh, Hay dos problemas básicos en análisis, el análisis estándar. Uno es el de calcular derivadas y otro es el de calcular integrales. Son como dos columnas en los que se apoya la materia. Todo lo que estuvimos haciendo desde que empezamos el curso, lo estuvimos haciendo en alguna medida para llegar acá, para poder empezar a estudiar al primero de esos dos conceptos, que es el de derivada. Eh, la- el concepto de derivada está presente en infinidad de cuestiones. O sea, hay muchísimos problemas que tienen en su comprensión, conlleva la idea de derivada. Pero hay dos problemas en particular que por su sencillez, que por su forma fácil de verlos, son los que se usan habitualmente para presentar el tema. Uno es de índole físico y tiene que ver con querer calcular la velocidad instantánea de un móvil, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en un auto que está yendo por, no sé, por una ruta y, y bueno, y queremos saber la velocidad que tiene en un instante preciso, bueno, el problema nos llevaría a calcular una derivada. Porque para poder evaluar una velocidad necesitamos un intervalo de distancia y un intervalo de tiempo. Cuando dividimos ambas cosas nos da lo que tardó en recorrer esa distancia, que es lo que llamamos velocidad. Pero eso sería una velocidad promedio, porque si yo digo que recorrí 100 metros y tardé, qué sé yo, 100 segundos, entonces cuando hago el cociente digo estoy yendo a una velocidad de un metro sobre segundo, un metro cada segundo. Pero claro, yo no sé si durante todo el recorrido de los 100 metros fui exactamente a esa velocidad. Por ahí en algún momento fui un poco más rápido y por ahí en otro momento fui un poco más lento. Yo lo que tengo es la velocidad promedio. O sea, durante todos los 100 metros yo llevé en promedio una velocidad de un metro sobre segundo. Si yo quiero analizar en un instante dado, ahí ya empezaríamos a tener problemas porque el lapso ese de 100 segundos lo tendría que ir acortando cada vez más. Bueno, pero yo voy a usar otra forma, que es la geométrica, porque me parece que se ve más. Eh, la de la velocidad, más o menos con lo que dije, creo que debería despertarnos un poco la idea de lo que se está haciendo, pero nosotros, insisto, vamos a seguir otro camino que es más geométrico, ¿no? Tiene que ver con la recta tangente a una curva. Este problema estuvo eh, presente ya desde hace mucho tiempo, digamos, los geómetras griegos, eh, entre otras cosas que hicieron, les preocupaba, por ejemplo, dada una circunferencia, ¿no? Dada una circunferencia, cómo construir, bueno, imagínate que es una circunferencia, qué hijo de, cómo construir, eh, cómo construir, dado un punto de la misma, la recta que es tangente en ese punto, ¿no?
entendemos como recta tangente justamente lo que intuitivamente vemos. En el caso del círculo, digamos que hay tres posibilidades en el caso del círculo. Vos podés tener una recta que no tenga ningún punto en común con el círculo, es una recta que pasa fuera del círculo, ¿no? Después podés tener rectas que corten al círculo en dos lugares, sería una recta secante. Y después, si vos sabés que la recta toca el círculo en un solo punto, necesariamente tiene que ser tangente. ¿Saben? Son cosas que lo vemos en forma intuitiva. No pasa para cualquier curva, ¿no? Pasa para, por ejemplo, para el círculo. Bueno, pero los griegos esto no lo trabajaron en forma simbólica. Ellos la geometría la miraban mucho en términos de usar regla y compás para poder construir a partir de unos datos de entrada, bueno, algo que querían construir, ¿no? Entonces, con esto es solamente decir que la idea de hallar rectas tangentes a ciertas curvas ya viene de hace mucho tiempo. Ahora, más o menos por el año 1600, 1600 y pico, no sé, un abogado que se llamó Fermat, francés, que curiosamente nos parece hoy en día que están, ¿no?, las carreras tan separadas y no hay prácticamente puntos de contacto y cada vez las especializaciones son más especiales, ¿no? Bueno, pero por ahí hace 400 años, digamos, un abogado también era medio matemático, ¿no? Y además por ahí era medio filósofo, qué sé yo. De hecho es bastante común cuando lees las biografías, sobre todo de la gente que se destacó, vos ves que Leibniz, además de filósofo, matemático, físico, qué sé yo, era naturalista, por ahí también había estudiado derecho, o sea, personas que estudiaban múltiples cosas. Eh, claro, el nivel de especialización no era el de hoy, ¿no? Bueno, pero más allá de eso, este Fermat se planteó un problema. El problema era cómo obtener máximos y mínimos en una función, ¿no? O sea, vos tenés una función f de x, ¿no?, que tiene una, una representación gráfica, y a Fermat le interesaba ver dónde la función alcanzaba valores más altos o más bajos. Por ejemplo, en este punto que está acá, vemos que la función presenta algo que llamamos mínimo. Tiene como un pozo, digamos, la función baja, 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 llega hasta un valor mínimo que está cerca de -4 más o menos, y después empieza a subir otra vez. Sube, sube hasta un cierto lugar que aparece una forma de montaña, donde vemos que aparece un máximo, más o menos de un valor cercano a 2, por lo que estoy viendo en el dibujo, ¿no? Y acá de nuevo aparece un mínimo que más o menos es 0,5 acá, ¿no? Claro que si ustedes dicen, bueno, pero es mentira, este no es el máximo de la función, porque la función, por ejemplo, acá toma un valor más alto. Sí, bueno, eso es cierto. Acá lo que estamos hablando es a nivel local, es decir, estamos diciendo que la función acá tiene un máximo solamente en los alrededores del punto que está acá, que eso después lo vamos a definir con más precisión en la unidad que viene. Acá solamente estamos haciendo un acercamiento más del tipo visual, ¿no? Tratar de buscar máximos y mínimos a una función es de lo más lógico que hay, porque como las funciones nos sirven para explicar cuestiones reales, digamos, de lo que llamamos realidad, entonces es interesante saber esas funciones cuando alcanzan máximos y mínimos. Si por ejemplo una función mide la presión en función de la temperatura, a mí me puede estar interesando para qué temperatura la presión va a ser máxima o para qué temperatura va a ser mínima, qué sé yo, por decir algo. Ni hablar en economía, digamos, cuando maximizar o minimizar funciones que miden, por ejemplo, costos o beneficios o qué sé yo. Bueno,
Eso por poner dos ejemplos medios triviales, pero en general el problema de maximizar o minimizar las cosas es un problema de la matemática desde siempre, digamos. Entonces, Fermat estaba con ese tema, digamos, ¿cómo hago yo, dada una fórmula que representa una función, cómo me doy cuenta dónde están los máximos y los mínimos? Por supuesto, la gráfica no estaba, digamos. Si vos tenés la gráfica más o menos mirando, lo puedes sacar, aunque algunas gráficas ya vimos que no cualquier cosa tiene una gráfica linda, ¿no? Pero él investigando esto, lo conectó con la idea de recta tangente, porque él vio que en los lugares donde la función tiene un pozo o tiene una montaña, o sea, en los máximos y en los mínimos, si vos le apoyás una recta tangente, necesariamente tiene que ser horizontal, porque justamente tenés una montaña o un pozo. Entonces, él habrá pensado, el problema de buscar máximos o mínimos se puede traducir al problema de buscar dónde la función tiene una recta tangente horizontal. Eh, pero claro, acá viene el otro problema. Nunca estuvo claro qué significaba recta tangente, digamos. Eh, o sea, cómo definir, digamos, precisamente, decime con precisión a qué llamo una recta que sea tangente. Eh, decir que es la recta que toca a la gráfica de la función en un solo punto, y es mentira, porque de hecho esta recta que está acá, si vos la continuás, fíjate que está cortando eh, además en este punto y este punto. O sea, esta recta corta acá, acá y acá, pero es tangente en este lado. Así que no podemos decir que una recta es tangente porque toca en un solo punto. Eso no está bien. En el caso del círculo puede funcionar, pero acá estamos pensando en cualquier función, cualquiera. O sea, las cosas más disparatadas que se te ocurran o la menos. Bueno, y justamente el estudio que hizo sobre cómo definir con rigor a qué llamamos recta tangente, porque tenía el problema de hallar máximos y mínimos y él pensaba que las rectas tangentes horizontales lo iban a ayudar a encontrarlos, lo llevó a descubrir la idea que hoy llamamos derivada. ¿Cómo lo hizo? Bueno, vamos a seguir más o menos los pasos. Vamos a seguir un análisis que debe haber sido parecido al que habrá hecho él, este, que tiene que ver con qué cosa. A ver, ¿qué sabemos? O sea, tenemos que partir de cosas que sepamos hacer. Bueno, sabemos hacer dos cosas por lo menos que creo que nos van a ayudar. La primera es, dado dos puntos distintos en el plano, vos sabés cómo calcular la ecuación de la recta tangente. O sea, eso es algo que tenemos un método y lo sabemos bien. Y además sabemos calcular límites. O sea, ya sabemos qué significa para nosotros la idea del límite. Bueno, si juntamos las dos cosas, vamos a poder encontrar lo que quería Fermat. Primero, recordemos un poquito esto de la recta por dos puntos, porque después, viste, por ahí hay gente que uno dice, no, pero yo no me acuerdo. Bueno, no pasa nada. A ver, acá tenés el punto que lo voy a llamar x1 e y sub 1. O no, mira, ¿sabes qué? Lo voy a llamar x0 e y sub 0. ¿Está bien? Y acá tenés otro punto, tiene que ser distinto, ¿no? Pues si es el mismo, no. O sea, por dos puntos pasa una única recta, ¿no? Eso lo tenemos como un axioma que es intuitivamente claro en sí mismo y no nos preocupamos mucho por... Bueno, entonces por esos dos puntos pasa una recta que voy a ver si logro, a ver, es jodido, hacerla pasar por los dos, a ver, bueno, ahí está bien, qué sé yo. Bueno, ¿y cómo hacemos para construir una fórmula para esta recta? Bueno, nos explicaron que haciendo y menos y sub 0, o sea,
la variable y menos y sub 0, dividido x menos x sub 0, tiene que ser igual a y1 menos y sub 0 dividido x1 menos x sub 0. Esta es la famosa ecuación que nos permite construir la fórmula de una recta que pasa por dos puntos. Si nos fijamos en el segundo término, en el segundo miembro, perdón, vemos que acá lo que está construida es la pendiente de la recta, porque si a I1 le restás I sub 0, te está dando esta altura, ¿no? El I de acá menos el I de acá. Y en el denominador tenés perdón, el x1 menos el x0, o sea, estás haciendo esto dividido esto, ¿no? Por lo tanto, esto que está acá es justamente la pendiente. Así que, nada, podríamos reescribir esto como y menos y0 es igual a m por x menos x0. ¿Mm? También uno puede hacer cuentas y que te quede y es igual a mx más b, donde ves la ordenada al origen, que sale de hacer ahí un par de cuentas. O sea, son diferentes maneras de trabajar con una recta. Pero concentrémonos en esta. ¿Está bien? ¿Qué necesitamos entonces para poder establecer una recta? O bien dos puntos, o bien un punto y la pendiente. ¿Está bien? Es lo mismo. O sea, con cualquiera de esas dos informaciones nosotros tenemos concretamente a la recta. ¿Está bien? Entonces, ahora vayamos un poco a ver qué trató de hacer Fermat. Dice, bueno, yo tengo una función, cualquiera, ¿eh? Acá está dibujada en verde, la llamo f de x, que está acá, y mi problema, lo que estoy tratando de analizar y descubrir es cómo establecer la recta que es tangente en un punto de su gráfica. ¿Cuál? Bueno, voy a elegir uno que lo voy a llamar P, este que está acá. ¿Eh? El punto P tiene sus coordenadas. ¿Qué coordenadas va a tener? Bueno, al X lo llamo X sub 0. Ese está fijo, está quieto. ¿Está bien? Y su correspondiente imagen es lo que vale F en X sub 0. También está quieto, está fijo, porque P no se mueve. P está quietito ahí, listo. Entonces yo quiero ver cómo calcular la ecuación de la recta que es tangente a esta curva verde en ese punto, está apoyada en ese punto. Pero claro, yo por un solo punto recta no te puedo decir cómo hacer, porque justamente ese es el problema. Yo necesito dos datos, necesito o dos puntos o un punto y la pendiente. Bueno, un punto lo tenemos, es P. Ese lo tengo porque sé que tiene que pasar por ahí. El problema ahora es ver la inclinación. ¿Qué inclinación le tengo que dar a la recta que pasa por P para yo llamarla tangente? Entonces ahí es donde dice Fermat, bueno, arranquemos de lo que sabemos hacer. Digamos, vamos a calcular la recta que pasa primero por dos puntos. Agarro otro punto distinto de P, que también esté sobre la gráfica de la función, y lo llamo Q. Para ponerlo en términos de las variables, vamos a hacer lo siguiente. Ese punto Q va a tener también su coordenada X y también su coordenada Y. La coordenada X la vamos a llamar así. La vamos a llamar X0 más delta X. Para no entrar ya en pánico o volverse así medio loco, recordemos siempre que en matemática nos tenemos que acostumbrar a las cosas. ¿Eh? Es una cuestión de costumbre. Uno lo ve, lo ve, lo ve, lo ve, y llega un momento en que, viste cómo uno está acostumbrado a ciertas cosas, que decir, no, no puedo ser que ya me acostumbré. Bueno, hay cosas que está mal acostumbrarse, ¿no? Y tomarlas como natural. ¿Está bien? No voy a ser yo quien juzgue qué cosa es, porque, bueno, yo tendré las mías, ustedes tendrán las suyas. Pero en matemática no es que está mal, digamos, es algo natural, propio de nuestra mente para tratar de salir adelante, ¿no? Entonces, hay un símbolo que usamos en matemática que se llama delta, que es una letra griega, que es esta que está acá, es el triángulo, y, y en general delta significa variación o cambio, ¿no?
Si yo le pongo x, no es que estoy multiplicando, ¿eh? No, todo esto se lee junto y se llama delta x. No es que estoy haciendo la letra por x, no, esto es todo un nombre, ¿no? Es como el nombre Juan, no es que es J por U A N, no, 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 esto es Juan, o sea, se lee todo junto, ¿qué va a ser? No, 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 no es que hay una multiplicación en el medio. Bueno, esto es lo mismo, delta x. ¿Y por qué llamamos delta x? Bueno, porque uno quiere tener presente que está haciendo una variación de la variable independiente. Es decir, la variable independiente que vale x0 y que genera el punto P, yo ahora la quiero mover un poquito. Quiero desplazarla, quiero incrementarla, quiero variarla hasta llegar a un lugar que en principio quiero que sea cercano, pero pongámosle un lugar que lo quiero en términos de el x0. Entonces, como el x0 yo ya sé que está quieto y es el mismo x0 que voy a mover y lo voy a correr hasta acá, digo, mira, el nuevo número es el mismo punto que tenía antes más un poquito. Y a ese poquito lo llamo delta x para darme a entender a mí que lo que hice fue variar a la variable independiente x un poco para desplazar este punto de acá hasta acá. Todo esto también lo podríamos llamar directamente x. Esa es otra forma de trabajarlo. ¿Está bien? Podríamos decir que el punto que está acá se llama x como normalmente podríamos hacer y entonces x sería la variable y x0 es el punto fijo donde estamos trabajando. Acá en vez de usar como variable a la x, estoy usando como variable a lo que cambia el x0 para llegar hasta acá. Es solamente una cuestión de desde dónde estamos midiendo. Esto después voy a volver más adelante. Ahora no me quiero distraer con el tema de la notación, porque la notación es un tema que uno lo tiene que discutir aparte. Ahora simplemente entendamos que acá hay un punto y acá está ese mismo punto desplazado, incrementado o variado en una cierta cantidad. Por ejemplo, si este vale 3 y este vale 5, significa que el delta x vale 2. O sea, al 3 le tuve que sumar un 2 para que se vaya hasta 5. ¿Está? Simplemente eso. Fíjense que en este nuevo punto, en el x0 más delta x, la función tiene que valer algo, porque este sería la coordenada x del nuevo punto que yo estoy queriendo ubicar sobre la curva, que es el punto que llamé q. Bueno, si este es su valor, si esta es su coordenada x, ¿cuál será su coordenada y? Y bueno, la coordenada y va a ser lo que vale la función en este nuevo punto, que como dice acá arriba es la imagen que f le da al punto x0 incrementado, ¿no? Bueno, entonces hasta ahí tengo punto P y punto Q, los dos sobre la gráfica, y cada uno tiene sus coordenadas en términos de mi función y mi variable, que es lo que estaba buscando. ¿Está bien? Bueno, ahora, ¿cómo seguiríamos con esto? Bueno, a ver, vamos a pensar un poco cómo seguir, pero pensemos en esto. A ver, la recta que pasa por esos dos puntos, yo la sé calcular, porque tengo justamente el punto por donde pasa y el otro punto Q que me va a generar la pendiente. Como ya sabemos que tiene que pasar por P siempre, a nosotros lo que nos interesa es justamente la inclinación. Así que calculemos la inclinación de la recta esta que está pintada de azul y que pasa por esos dos. ¿Cómo calculamos la inclinación? O sea, ahora solamente nos interesa trabajar con la pendiente, porque el punto por donde va a pasar ya lo conozco. Lo que a mí me está faltando conocer es la inclinación, insisto con esto. Entonces yo digo, che, la inclinación de esta recta azul, que voy a llamar recta secante. ¿Por qué la llamamos recta secante? Porque está cortando, ¿no?, en esos dos puntos. Me acuerdo del círculo, de lo que hacían los griegos. Bueno, dale. Entonces, la pendiente de esa recta secante, ¿cómo la calculo? Bueno, la pendiente es justamente la división, el cociente, entre lo que cambió la y lo que cambió la x. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo calculamos lo que cambia la y? Que eso es lo que va arriba. Y bueno, lo que cambia la y, cuando vos vas de acá hasta acá,
queda clarísimo, es f de x0 más delta x menos f de x0, porque a todo esto que está acá le tenés que restar este que está acá. A f de x0 más delta x, todo, le quito f de x0, que es esto. Y lo que me va a quedar es justamente lo que a mí me interesa. Así que vengo acá y digo, mira, la parte de arriba es lo que vale f en x0 más delta x en el punto incrementado menos lo que vale f en el punto sin incrementar. Perfecto, eso es lo que cambia la y, eso es lo que va en el numerador. Y en el denominador, bien, el denominador es más fácil, porque es lo que cambió la x. ¿Cuánto cambió la x? Y fíjate que es delta x, justamente. Por eso le pongo un nombre, porque eso es lo que varía el punto. Si, si lo querés ver un poco, digamos, si no te gusta verlo así rápido, decir, bueno, mira, a este restale este, hace lo mismo que antes. O sea, a todo esto le saco esto y me va a quedar lo que yo quiero. Pero todo esto, ¿quién es? Es x0 más delta x. ¿Y qué le tenés que restar? Y el x0. Y pero si haces eso, ¿qué te queda? Y bueno, te queda el delta x, que es lo que te digo. ¿Está bien? O sea que este delta x es el resultado de hacer lo mismo que hicimos en la y, pero en la variable x. Así que acá abajo ponemos entonces delta x. Y esta es la ecuación que mide la inclinación de la recta que pasa por P y por Q. Bueno, acá está escrito lo mismo, ¿está bien? Ahora bien, eh, este, ¿qué es lo que se le ocurrió a Fermat? A ver, yo creo que a ustedes ya se les, por ahí a algunos de ustedes se les pudo haber ocurrido también, porque la idea es ver qué va pasando con esta recta secante a medida que el punto Q lo voy dibujando sobre la curva cada vez más cerca de P. Por ejemplo, cuando el punto Q lo ponga acá, entonces ahí va a quedar esta recta, ¿no? Cuando el punto lo ponga acá, va a quedar esta recta. Bueno, o sea, va a ir cambiando la inclinación, pero siempre va a estar pasando por el punto P. Ahora, la idea es ver qué pasa cuando cuando Q se acerca a P, pero sin tocarlo, porque cuando lo toque, chau, se va a la miércoles todo esto, porque ahí ya vuelvo a tener un solo punto. Por eso necesitamos la idea de límite, porque estamos calculando ahora un límite. ¿Cómo hacemos en función de lo que escribimos acá para que el punto Q, cómo lo obligamos al punto Q a acercarse al punto P por la curva? Y acá lo tenemos, mirá. Lo que tenemos que hacer es que este x0 más delta x eh, tienda a ser x0. O sea, el delta x, que es lo que yo desplacé al punto para obtener a q, lo tengo que hacer tender a cuánto. Este delta x, ¿a qué se tendría que acercar? Y a 0. Si delta x tiende a 0, este punto, que es x0 más delta x, tiende a valer x0. ¿No? Si delta x tiende a 0, entonces x0 más delta x se va a acercar al x0. Entonces el punto Q se va a acercar al punto P. Esto es lo que estoy diciendo. ¿Ven? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá abajo? ¿Ven? Acá, acá estoy tratando de mostrar cómo a medida que delta x tiende a 0, o sea, este número tiende a ser este, voy forzando al punto Q a ir tomando diferentes posiciones, todas sobre la curva, pero cada vez más cercanos al punto P. Cada punto que elijas vas a trazar una recta, porque van a ser rectas secantes. Siempre van a ser rectas secantes. Porque acordate que estamos trabajando con límite. Esa es la idea del límite, que te acercás pero nunca llegás. ¿Está bien? Pero te acercás tanto como vos quieras. Si si esta cuenta existe, entonces
me va a dar la inclinación de lo que yo voy a llamar recta tangente, que es una posición límite de todas las rectas secantes. ¿Está bien? Esto es lo que está acá, ¿no? Si hacemos el límite para delta x tendiendo a cero de la ecuación que construimos hace un ratito, que era la pendiente de las rectas secantes, si este límite existe, entonces a este límite lo voy a llamar pendiente de la recta tangente. O sea, la pendiente de la recta tangente será el límite de las pendientes de todas las secantes cuando el punto Q se acerca a P, o lo que es lo mismo cuando delta x tiende a cero. A este número lo vamos a llamar la derivada de la función en el punto x sub 0. O sea, a ese valor de límite, que acá lo estamos interpretando como una pendiente de una recta que se apoya en forma tangente, lo vamos a llamar derivada de la función en el punto donde lo estamos calculando, que es en el x0, y la forma de simbolizarlos va a ser f apóstrofe en x0. Esto lo vamos a poner acá. Definición: llamamos derivada de la función f de x en el punto x sub 0 al límite este. Donde esto simplemente se lee f' en x0. O sea, así lo leemos. La derivada de la función en el punto x sub 0 la llamamos f'. Después vamos a ver que hay muchas formas de simbolizar esto. Pero en principio, por ahora nos contentamos con esta, ¿no? Una aclaración: en este límite la variable es el delta x. O sea, lo que está tendiendo a cero es lo que varía. Lo otro está fijo. Lo otro se llama x sub 0, que es el punto que elegiste, a donde estás trabajando, ¿no? Acá la variable no es la x, sino el delta x. ¿Está bien? Bueno, una vez que lograste que este límite te defina lo que vos querías, bueno, ya estamos en condiciones de escribir la ecuación de la recta tangente. Simplemente, la recta tangente es, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Que es y menos y sub 0 es igual a m por x menos x0. Bueno, en este caso, si despejamos, nos queda m por x menos x0 más el valor de y sub 0. Pero m es justamente el límite que acabo de ver, que es f' en x0. Este es el nombre que le doy al límite ese, que es un número. Y esto, justamente, el y sub 0 es el valor que la función toma en el x0. O sea, f de x0. Por lo tanto, esta será la ecuación de la recta tangente. ¿Está bien? Esto lo vamos a repetir muchas veces, por eso lo estoy diciendo así, porque justamente durante todo el trabajo práctico número 4 y también durante el número 5 vamos a trabajar con la idea de derivada. Y vamos a ver cuántas cosas la derivada nos va a informar sobre la función. En el GeoGebra uno puede hacer alguna animación, ¿no? A ver. Mira, ¿ves? Esta es la recta tangente. Esta es la función, que acá calculo que debe ser una parábola, ¿no? Pero bueno. Y esta es la recta secante. Cuando haces tender a cero el delta x, bueno, ven que lo que pasa. El punto se acerca y ahí ves que cada vez, a medida que el punto Q se acerca al punto P, la recta secante, que siempre pasa por dos puntos, tiende cada vez más a una posición que es límite, ¿no? Bueno, la posición esa límite es justamente la recta roja. ¿Está bien? Lo que pasa es que en la recta roja no la puedo definir de la misma manera que las rectas secantes, porque yo necesito dos puntos y ahí necesitamos una herramienta nueva. Por eso tuvimos que usar límite, porque decir que la recta pasa por el punto P y es tangente, y necesitamos algo nuevo, porque me estás dando un solo punto. Entonces, a ver, bueno, ¿qué fue lo novedoso? ¿Qué fue lo que pudimos usar? La idea del límite. Agarramos a las rectas secantes
¿no? Agarramos a las rectas secantes y nos las arreglamos para poder formar un límite y ver qué pasaba con las mismas cuando el delta x tendía a cero. ¿Qué pasa? Nada, pasa que si existe el límite, entonces hay recta tangente. Bueno, Fermat así logró definir con precisión qué significa que una función se le puede apoyar una recta tangente. Tiene que existir un límite y ese límite lo llamamos derivada. ¿Está bueno, esto ya entonces lo volvemos a... Vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Para que todo esto nos quede, para que vean lo, lo fácil que es. Porque como todo, a ver, a ver, fácil. A ver, si fuese fácil, no hubiésemos esperado hasta el año 1650 para descubrir, ¿no? La idea de derivada, digamos. Así que, bueno, fácil para nosotros, es que ya lo tenemos masticado, pero una vez que vos vas entendiendo, lo ves como medio natural, ¿no? Entonces, vamos a concretamente hacer un ejercicio. Mira, la parábola más común, f de x igual a x cuadrado, el punto x0 igual a 1, tenemos que encontrar la ecuación de la recta tangente en ese punto y graficar. Está hecho el gráfico acá abajo. De todas maneras, yo voy a hacer un gráfico trucho, lo mejor que me salga, pero no me va a salir bien. Así que voy a poner acá el eje Y, ¿no? Como para mostrar lo que intentamos hacer. Entonces, la función es, bueno, una parábola, que la voy a dibujar más o menos. Ahí está. Y acá está en el punto 1, x0 igual a 1. En ese punto vos vas a tener su imagen, que es f de 1, ¿no? Que en este caso es 1 al cuadrado, que es 1. O sea, acá es donde voy a calcular la recta tangente. ¿Está bien? Si existe, entonces veríamos una recta que sería algo más o menos así. Pero bueno, justamente, ¿qué necesito para poder dibujar esa recta? Y la pendiente. Porque el punto por donde pasa, ya sé, es el 1, 1. Ahora me tenés que dar la inclinación. Para eso necesitamos a la derivada. Así que lo primero que voy a hacer... Una pregunta. Sí, Lo del 1,1 lo sabe con el x sub 0, ¿no? claro, claro. O Este, sea, si el x sub 0 era, o sea, ¿cómo sería tipo un punto 1,3? y el 1,3, bueno, con esta función no me va a dar porque no pasa. El Ah, claro. 1,3 tendría que ser, qué sé yo, no sé, pero por ejemplo, y la parábola 3x cuadrado. Si yo te digo 3x cuadrado, entonces esa parábola sería más cerrada y Ujú. en 1 pasaría por 3. ¿Está bien? Entonces estaríamos pasando por el punto 1,3. Acá fue Ok, casualidad que es el 1,1, claro, claro. totalmente casual, porque dio de pedo, digamos. Eh, pero, Claro, o sea, lo nada, que tenemos que hacer ahora es encontrar los valores de I1, I0, X, bueno, X1 no lo tenemos, pero X0 sí. Para todo eso encontrar la pendiente. claro, exactamente. Vos a partir del x0 sacás el i sub 0, que es f de 1. ¿Está bien? Porque, a ver, ¿qué necesitamos? Está buena, está perfecta la pregunta. Yo lo que necesito es la pendiente. Y la pendiente sabemos que es f' en x sub 0. Ujú. Recuerdo la definición y me dicen, tengo que hacer el límite cuando delta x tiende a 0 de f en el x0 más un poquito menos f en el x0 dividido ese poquito. O sea, esta es la definición. Ahora, x0 para mí es 1. O sea, ese ya lo conozco quién es. Entonces, reemplazo toda esta definición por el 1. O sea, acá pongo un 1, acá pongo un 1 y acá pongo un 1. ¿Ven? Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que la derivada de la función en el número 1 es este mismo límite para delta x tendiendo a 0 de f a 1 le sumamos un poquito menos f de 1. Por eso es lo que necesitamos. Este sería el i sub 0, que es f de 1. ¿eh? Este es el Claro. punto incrementado
y abajo delta x. Y acá se ve clarísimo que el límite tiene solamente como variable a delta x, porque todo lo otro está reemplazado por un número. O sea, lo que vos Ujú. ahora tenés que manejarte es con una nueva variable que se llama delta x, que lo llamamos variación, incremento, desplazamiento, como uno quiera. Hay muchas maneras de decir lo mismo. Ahora, ¿qué viene? Bueno, ahora viene a reemplazar. Digamos. La indeterminación. Eso, ahí está. Eso es lo que les quería decir. Es una indeterminación, por supuesto. Ya partimos de una indeterminación. O sea, nuestro problema partió haciendo tender un punto a otro para hacer algo imposible, que era calcular una recta que pasara por un único punto. O sea que es lógico que el límite ya sea indeterminado, porque fíjate que lo que hicimos fue provocar una indeterminación. Por eso necesitamos la idea de límite. Pero la indeterminación, nosotros sabemos, tenemos técnicas para poder salvarla, digamos. Así que, primero que nada, reemplacemos. ¿Qué es reemplazar? Y bueno, a f hay que evaluarlo en 1 más delta x, o sea, y f de x es x cuadrado, así que, a ver, la derivada en 1 es el límite cuando delta x tiende a 0 de, ¿qué es hacer f de 1 más delta x? Y a 1 más delta x lo tenés que elevar al cuadrado, porque eso es lo que hace la función, eleva al cuadrado lo que tiene acá adentro, menos f de 1, bueno, que es 1 al cuadrado, y abajo delta x. Como bien dijeron, yo esto no lo puedo calcular por reemplazo directo, porque si acá le pongo 0 y acá le pongo 0, bueno, si abajo le pongo un 0, queda clarísimo que es 0, eso no tengo que hacer la cuenta. El tema es arriba. Si vos le pones acá un 0, te queda 1 menos 1. O sea, esto es una indeterminación del tipo 0 sobre 0. O sea que hay que salvar la indeterminación. Necesitábamos la idea del límite. Ahora, a trabajar para salvar la indeterminación. No vamos a tener que trabajar mucho, porque este en particular es fácil. A ver, desarrollamos este cuadrado y nos queda 1 más el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, o sea que te queda 2 delta x, más, acá sí hay un por, esto es 2 por delta x, ¿no? Más delta x al cuadrado, menos 1 al cuadrado que es 1, y todo esto lo dividimos por delta x. Fíjate que el 1 y el menos 1 se cancelan, y ¿qué pasó? Ya podemos salvar la indeterminación, porque en el numerador podemos sacar factor común ¿a quién? Al delta x, ¿no? Yo no sé si me van siguiendo, yo no sé si esto es chino básico. Delta x está en este término y en este término, así que lo puedo sacar factor común y me queda factor común de 2 acá, más, y acá delta x, ¿no? Porque si haces distributiva volvés a tener lo mismo que tenías ahí arriba. Y abajo, delta x. Salvamos la indeterminación, ¿por qué? Porque puedo cancelar lo que daba 0 sobre 0. ¿Y por qué lo puedo cancelar? Porque es un límite. Delta x nunca va a ser 0. Volvemos siempre a la misma idea, ¿no? Delta x se acerca todo lo que vos quieras a 0, pero nunca lo toca. Así que ahora sí podemos calcular el límite reemplazando. ¿Y cuánto nos da la derivada de la función f en el número 1? ¿A qué tiende esto? Cuando delta x tiende Dos. a 2. Esto, esta es la derivada de la función en el x0 igual a 1, y, y lo interpretamos como la pendiente de la recta tangente, ¿a quién? A la función. Cuando digo a la función me refiero a su gráfica, ¿no? A su gráfico, a la parábola. ¿En qué punto? En el punto 1 f de 1, que acá me dio de casualidad el 1, 1, ¿no? Entonces, ¿tenés el punto por donde pasa? Sí. ¿Tenés la inclinación? Sí. Tenés todo. O sea, si yo No, vengo yo no acá, entendí ¿cómo? cómo quedó 2. Y porque, fíjate que cuando saqué factor común acá al delta x,
y lo podés cancelar porque ahora está multiplicando y dividiendo, lo que te queda es 2 más delta x. Y cuando delta x tiende a 0, o sea, esto tiende a 2, digamos. Esto ya sí es Claro, reemplazo directo claro, porque porque ahí ya se, está bien, ahí se ¿no? interpretan. Sí, sí, sí. Bien, bien. Entonces, si venimos en la parábola y, y nos paramos en el 1, 1 y nos movemos 1 a la derecha y 2 para arriba, estaríamos armando la pendiente de la recta que si la dibujamos bien veríamos que es tangente. No la voy a dibujar ahí porque va a quedar como la mona. Total está dibujado, por suerte tenemos el GeoGebra. Pero, ¿cuál sería la ecuación? A ver, armemos la ecuación, ya que tenemos. Bueno, eh, la ecuación de la recta tangente, la fórmula era I igual a pendiente, escribo la fórmula para recordarla una vez más, x menos x0 más f en x0. Esta es la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto x0, f de x0. Ahora lo único que hay que hacer es ponerle los valores, porque yo ya conozco a f de x0, conozco x0 y conozco f' de x0, que son los tres datos que tengo que poner acá. Y es igual a 2 por x menos 1 más 1. Si no te gusta escribirlo así, hacemos distributiva. Y esta es la ecuación de la recta. Imagínate si los griegos hubiesen tenido límite y derivada. Con 3 patadas te sacaban la ecuación, pero bueno, tuvieron hace 2300, 2400 años, más vale. Acá está dibujado todo. Esta es la parábola, f de x igual a x al cuadrado. Fíjate que está el punto 1, 1. Y esta ecuación de esta recta justamente es igual a 2x menos 1. Fíjate que la ordenada al origen es menos 1 y la pendiente es 2, ¿no? Si te mueves 1 para acá, vas a tener que ir 2 para arriba, ¿ves? Y creo que se ve claramente que es una recta que se está apoyando en la parábola en forma tangente. Por supuesto que esto es totalmente ideal. eh, Cuando nosotros decimos que toca en un solo punto, solamente lo podemos decir, no lo podemos dibujar, porque cuando vos dibujás necesitas un lápiz y el lápiz tiene ancho, ¿no? Y vos cuando dibujás estás dejando un espesor, así que cuando se junten las dos cosas, incluso cuando lo haces con el GeoGebra, porque vos tenés que dibujar y hay píxeles, que peor todavía, eso encima es discreto esto. O sea, cuando uno en matemática habla de curvas, habla de cosas que no tienen espesor. Una curva no tiene área, tiene solamente longitud. Bueno, pero yo no puedo dibujar algo que no tenga espesor, porque si no, ¿cómo lo dibujo? ¿Con qué? ¿Se entiende, no? O sea, nosotros acá estamos tratando de representar gráficamente lo mejor que podemos, algo que solo, si nos ponemos estrictos, estrictos, solamente lo podemos imaginar en la cabeza. O sea, no hay otra manera, ¿no? Porque estamos trabajando con cosas que son ideales. Bueno, pero eso no nos limita la comprensión, todo lo contrario. Este tipo de cosas nos ayudan a entender un poco mejor lo que estamos haciendo. A ver, vamos a hablar un poco de notación. A ver, con el ejercicio este que acabamos de hacer, vimos que en general lo que hay que hacer es fácil. No hay grandes, o sea, grandes problemáticas, grandes cálculos. Acá me parece que lo más problemático en principio es sumergirse en la forma de pensar en análisis, porque ustedes vieron, y si no lo vieron lo van a ir viendo, que cada materia de matemática tiene como una forma de pensar. O sea, vos cuando estás en álgebra pensás como en álgebra, ¿no? Cuando estás en análisis, medio como que entras en modo análisis, y lo mismo, bueno, en geometría, etcétera, ¿no? Entonces, estas cosas de acercarte infinitésimos, acercarte todo lo que quieras, pero no lo tocas nunca, que 2 más delta x es 2 en el límite cuando delta x tiende a 0, son todas cosas que uno
las va repitiendo, las va pensando a medida que lo repite y se va acostumbrando. Y eso es, después, lo tomas como algo natural. ¿Está bien? Eso es lo que me parece a mí más difícil al principio, ¿no? Empezar a tomar con naturalidad la idea de derivada. Después igual, a medida que vayamos avanzando, espero, se fortalezca cada vez más las cosas que uno aprende. Eso es lo que uno espera como profesor, ¿no? Pero está el trabajo. Bueno, vamos a mirar un poco esto. Yo siempre les cuento lo mismo a los alumnos y a las alumnas que tienen la mala suerte de caer acá, que a mí esto me costaba horrores. O sea, yo no entendí un soto, mira. De verdad les digo. Cuando empezaban con la anotación, y yo no me olvido de a mí, lo que me costaba a mí. Por eso, dentro de lo que puedo, trato de mostrarles un poco, allanarle el camino lo más que pueda, pero siempre recordando que el camino lo hacen ustedes, digamos. O sea, uno los puede allanar, pero lo caminan ustedes. No hay otra, no hay manera. O sea, por más que venga el mejor profesor de matemática del mundo, no te puede entender por vos, digamos. Hay un laburo que finalmente lo hacen ustedes y eso es una triste realidad. Aprendemos solos, todos, ¿eh? Eso no. ¿Te pueden ayudar? Sí, por supuesto, pero finalmente el clic lo haces vos en tu cabeza. Bueno, entonces, volvamos un poco a la anotación, porque por ahí hay alguien acá que ya hizo análisis, ¿no? O vio algo de análisis, y por ahí no recuerda haber visto la definición de derivada como la vimos recién. Porque se puede escribir de muchas maneras, pero hay dos que son las más frecuentes. ¿Y en qué consiste? Volvemos otra vez a hablar del delta x y del x. Entonces, a ver, hay uno que se llama x0 y ese no cambia. En todas las definiciones va a estar x0, ¿no? Que es donde estoy trabajando. El problema pasa con el que vos desplazás para después hacer el límite y que se acerque a x0. Este lo podés llamar o x o bien x0 más delta x. Cualquiera de los dos funciona. ¿Está bien? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es desde dónde estoy midiendo, simplemente esa. Si acá está, por poner el 0, si yo digo que este punto se llama x, significa que estoy midiendo desde el 0. O sea, el x se mide desde el 0. Entonces, por ejemplo, si x0 vale, qué sé yo, por poner algo, no sé, 5 y x vale, no sé, por ejemplo, 8, entonces 8 es la distancia que tengo desde el 0, ¿no? Y a ese lo llamo x. X vale 8. ¿Y el x0 cuánto vale? 5. Dale. Pero si en lugar de describir al punto que se desplaza con el nombre x, si en vez de usar a x como variable, yo uso como variable otra cosa que a mí me interesa, que es el desplazamiento que tengo desde el x0, la única diferencia es que acá la variable se llama delta x y está medida no desde el 0, sino desde el x0. O sea, esto. Entonces, en este caso, acá 8 es la x, acá delta x vale 3. ¿Eh? Porque 3 es lo que hay que sumarle a 5 para que te dé 8. ¿No? Así de fácil. 8 es igual a 5, que es de donde partí, más 3. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre usar 8 y usar 3? Ninguna. Prácticamente ninguna. Es de dónde estás midiendo. La única cuestión es que o al 8 lo haces tender a 5 o al 3 lo haces tender a 0. Las dos cosas es lo mismo. Porque cuando 3 tiende a 0, esta suma tiende a 5. Y cuando 8 tiende a 5, 8 tiende a 5. No vamos a... ¿Está bien? Entonces, si usas el x, si uso x, entonces x es el que tiene que tender a x0.
Si uso delta x, entonces delta x siempre tiende a cero. Porque delta x es lo que vos medís desde el punto al cual querés ir. Yo particularmente, a mí me parece más clara usar delta x. Seguramente que acá mucha gente va a disentir conmigo y le va a decir, no, prefiero usar esto. Bueno, cada uno hace lo que quiere. Lo que le estoy mostrando es que es lo mismo. A ver, vamos a ver cómo sería la cosa, cómo sería la definición si usamos x en lugar de x0 más delta x, que es lo mismo. ¿Ves que acá hay un igual? A ver, x es igual que x0 más delta x. Son iguales, es la misma cosa. Ahora, ¿quién es delta x? Si lo querés despejar, pasá el x0 restando. Dale. Entonces, delta x vale esto. Manejate como quieras y tené presente estas dos cosas. Si usás la x, usas la x. Si usás el delta x, usás el delta x. Pero cuando querés hacer el cambio de uno al otro, tenés que mirar esto. Entonces, a ver, decir que, esto es importante, decir que x se acerca a x0 es lo mismo que decir que delta x tiende a 0. Porque cuando delta x tiende a 0, todo este número se acerca a este. Si el x se acerca al x0, entonces toda esta cuenta se hace 0. O sea, es lo mismo decir esto y decir esto. Vos decís, uy, pero me confunde. Está bien, te entiendo, porque a mí también. Pero a mí esto no me lo decía nadie. Por lo menos yo trato de decírtelo, digamos, qué sé yo, por ahí. A ver, vamos a mirar la definición. Vamos a usar delta x. Delta x es el incremento, tiende a 0. ¿Y qué voy a poner acá? X0 más delta x menos f de x0. Estoy definiendo la derivada, ¿no? Delta x. Esto que es la derivada de la función en x0. Ahora vamos a usar, no me gusta el delta x, porque por alguna razón no lo quiero. Dale, no te hagas drama. ¿No querés usar delta x? No. Bueno, entonces cambialo. Pone límite para f de... ¿Quién es el x0 más delta x? Bueno, si vos lo querés cambiar, vos decís que este es x, ¿no? Sí, mira, acá está. X es lo mismo que x0 más delta x. O sea que donde está todo esto vas a poner x. Pero donde está el delta x, ¿qué vas a poner? Delta x es esta diferencia. ¿Está? Entonces, cambiemos, dale. F de x menos, este no, lo dejas como está. Y abajo no voy a poner delta x, voy a poner x menos x0. Esta sería la otra forma de definir derivada. ¿Cuál es la diferencia? Que en vez de usar como variable al incremento, uso como variable directamente a la x. Por eso acá, en el límite, ya no voy a poner delta x tendiendo a 0, si delta x no está más. Pues lo que vas a poner es que x tienda a x0. Y esto genera lo mismo. Entonces, las dos formas alternativas de escribir a la derivada. Acá está en función del x, acá está en función del incremento que te separa del x0. Históricamente hubo una serie de problemas, o sea, no fue casualidad que la derivada se desarrolló a mediados del siglo XV, ¿no? Más o menos del siglo XVI. ¿Está bien? ¿Por qué? Y porque había una serie de problemas físicos, sobre todo, que estaban dando vuelta. Ahí los agarró Newton, Leibniz, básicamente, e inventaron el cálculo. Fermat hizo lo suyo también, de hecho nosotros seguimos los pasos de él, pero el que desarrolló el cálculo de derivada fue Newton Darwin, por ¿no? un lado, Ah, sí, Newton, sí, eso dije, perdón. Newton por un lado y Leibniz por el otro. Uno alemán, Leibniz, y el otro inglés, Newton. Y más o menos fue para la misma época. ¿Qué fue casualidad? No, no, porque esto es historia y los problemas que van estando, digamos, los comparten una cierta cantidad de gente en un mismo momento. Digamos. No es que salen como hongos en un momento, de repente, no.
ya las ideas matemáticas habían madurado lo suficiente como para que, por ejemplo, Newton, que muchos hablan que fue el más grande de todos, eso es muy difícil de medir a mi criterio, pero Newton, que crea todo un sistema físico para poder explicar lo observable, y después necesitó la matemática para poder calcular lo que él decía con la física. Y ahí es donde desarrolla el cálculo infinitesimal, que es el cálculo de derivada, para poder sostener todos los principios físicos que él había dicho que estaban. Realmente una obra monumental. Por otro lado, Leibniz, que era más filósofo, que era, digamos, tenía otra forma de ser, otra forma de pensar, también llegó a los mismos resultados, pero desde otro lugar. Esto dio pie a que haya un problema, un litigio que fue histórico y famoso, que fue una pelea entre Newton y Leibniz. Porque Leibniz publicó cuando desarrolló esto, mientras que Newton lo descubrió, lo hizo, pero se lo guardó, no lo publicó. Entonces, al publicarlo uno, Newton lo lee y dice, este tipo me robó las cosas porque yo ya esto lo había descubierto antes. Entonces, Newton lo denunció por plagio, por copiarse. La historia demuestra que en realidad nadie se copió de nadie, fueron cada uno por su cuenta, lo pudieron obtener, simplemente que uno lo publicó antes que el otro. Lo que sí Newton parece ser que lo descubrió primero, ¿no? Eso explica también por qué hay tantas notaciones, por qué una misma idea tiene tantos símbolos distintos, porque surgieron en diferentes cabezas y bueno, cada uno va anotando las cosas como, como mejor le parece, ¿no? Por ejemplo, hay una cuestión que tiene que ver con algo que se llama cociente incremental. ¿Qué es el cociente incremental? Bueno, es lo que acabamos de hacer, lo que pasa es que no lo dijimos. Si uno mira, ¿no? La definición de derivada, ¿dónde está? Acá, vamos a escribirla de nuevo acá. Eh, esto que está acá arriba, esto que está acá arriba, también es una variación, también es un delta, pero no es el delta de la variable independiente, sino que es el delta de la variable independiente, porque es lo que cambia la i o la f, es lo mismo, cuando x cambia en delta x. O sea, f en x0 más delta x menos f en x0 es la variación que sufre la función por culpa de la variación que vos le diste a la x. O sea que acá hay un incremento arriba, una variación. Acá abajo hay otro incremento, otra variación, los estás dividiendo, a eso se lo llama cociente incremental. Una aclaración, el tema de incremento no nos tiene que sonar a que es más, es un nombre, ¿no? Se le llama delta x incremento, pero tómenlo como sinónimo de variación, de cambio, porque puede ser negativo. La función, digamos, también acá arriba, esto puede valer menos que esto. O sea, no se incrementó nada, en realidad la función decreció. Sin embargo, se lo llama incremento igual. ¿Por qué? Porque estamos pensando en una variación. ¿Está bien? Por cuestiones históricas queda la palabra incremento. A ver, por cuestiones históricas y también por cuestiones físicas, que está muy relacionado con esto. Tiene que ver con el incremento temporal, que cuando uno está haciendo la derivada para calcular la velocidad, siempre vas para adelante, porque vos estás haciendo en un instante y en un instante posterior. De ahí debe venir la palabra incremento, ¿no? Pero pensemos que la función no tiene por qué ser solamente la función del movimiento de algo, puede ser cualquier cosa. Y vos la derivada se la podés calcular a cualquier función, a una función que mida el desplazamiento en función del tiempo, pero también a una función que mida la presión en términos de la temperatura o el volumen en función de lo que sea. O sea, la función que vos quieras, vos podés proponer calcularle la derivada. ¿Y qué me va a decir la derivada? Bueno, eso lo vamos a ir viendo. ¿Está bien?
Entonces, a esto lo llamamos cociente incremental y el límite del cociente incremental es la derivada. El ejercicio número uno de la guía justamente los hace trabajar con esto. Los hace formar el cociente incremental. Te dicen, primero calcula el incremento de f, después calcula el incremento de x, después calcula el cociente incremental y después tira el límite. O sea, los pasos que vos haces para calcular la derivada. ¿Está bien? Eso después cuando ustedes vean el ejercicio uno, por ahí esto que les conté les va a sonar. De todas formas, hacemos lo que haya que hacer, ¿no? Si no sale. Em, la notación f' también se puede escribir así o así. Esta notación está asociada a Leibniz. Newton la escribía así, le ponía f y un punto arriba. O sea, Newton ponía derivada de f, le ponía un punto arriba. Bernoulli ponía este apóstrofe. Y Leibniz usaba este formato para escribir la derivada. Uno puede mirar esto y decir, uy, la verdad que Leibniz, qué manera de hinchar los quinotos, ¿no? Bueno, para nada. Eh, los biógrafos de Leibniz, que fue un tipo de lo que vos quieras menos tonto, eh, Leibniz sabía que la notación era muy importante. Entonces, cuando el tipo descubría algo, ensayaba diferentes formas de simbolizarlo, porque él sabía que una buena simbología te ayuda mucho incluso a entender lo que estás haciendo y una mala simbología hasta te frena, te perjudica y digamos, se te pone en contra. Entonces dicen que él ensayaba diferentes simbologías y veía cuál se adaptaba mejor, ¿no? La trabajaba, ¿no? Pasaba para acá, para allá, dónde lo voy a usar, para qué me va a servir. Y entonces después de hacer todo ese laburo, el tipo decía, no, me quedo con esta. Bueno, y él se quedó con este que está acá. Fíjense que la notación esta de Leibniz se parece mucho al cociente incremental. Lo que pasa es que el cociente incremental tiene un límite acá. Cuando ese límite existe y te da un número, Leibniz lo llama así. En vez de ponerle delta, le pone una d. Y en vez de ponerle delta x, le pone una d también. ¿No? Este símbolo es un La símbolo. derivada sería. Claro, esto lo que significa es derivada. Sí, 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 tal cual. Pero lo que les quiero contar es que esto es un símbolo que se lee todo junto. No es que es una división. ¿Se parece a una división? Claro que se parece, porque justamente es lo que a Leibniz le interesaba mostrar. Le interesaba que vos, cuando una vez que calculaste, te acuerdes de dónde venís. Vos, para llegar a esto, tuviste que hacer todo esto. Y si bien la notación de Leibniz nosotros no la vamos a usar mucho, para muchas cuestiones es muy útil, es terriblemente útil, porque se comporta algebraicamente como si esto fuera un cociente y te ayuda, te da mucha agilidad en el tema de algunas cuentas. Por ejemplo, en el tema de ecuaciones diferenciales, que calculo lo van a ver en el análisis 2. Ahí seguramente van a ver por qué la notación de Leibniz está buena en algunas cosas, ¿no? Así que yo simplemente les cuento por si miran los libros, ven esto, bueno, esto es la derivada. Y este es un símbolo más moderno, que es una D mayúscula, moderno me refiero a 150 años, ¿no? Eh, que funciona como el tipo de operador, digamos. Agarra la derivada y la piensa como una función de funciones. Esto es, después vamos a volver. Ahora solamente se los quiero mostrar para, por las dudas si alguna vez lo ven, y decir, ah, mira, esto es derivada, 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 todo derivada. Y debe haber otras. Lo más usual es esta y esta. Esta cayó en desuso. La del punto, te digo, salvo que veas algún libro de física, en los libros de física aparece, pero después en general yo prácticamente no la veo. La F' y el cociente de diferenciales sí. Em, Vamos a ver ahora un teoremita, incluso lo vamos a demostrar, para que vean la, digamos, la flexibilidad que vamos teniendo con los símbolos y que nos permiten descubrir cosas. Hay una condición
necesaria de derivabilidad, que es la siguiente. Nosotros ya vimos qué significaba que una función sea continua. Una función continua dijimos que tenía que ser así, en forma intuitiva, algo que puedas dibujar su gráfica sin levantar el lápiz. Bien, pero eso solamente sirve como para dar una idea. Después tuvimos que dar la definición y es en términos de límite. Eh, a uno se puede preguntar, che, ¿hay alguna relación entre derivada y continuidad? Sí, la relación es la siguiente. Si una función se puede derivar, entonces tiene que ser sí o sí continua. ¿Está bien? Es imposible que una función que no sea continua tenga derivada. En ese sentido hablamos de condición necesaria. Digamos, ser continuo es necesario para ser derivable. ¿Está bien? Así que vamos a ver cómo probamos eso. Acá está hecho todo esto que está escrito acá, más o menos es lo que yo les estuve contando antes. ¿Eh? Eh, Después si tienen ganas se lo leen. Vamos directamente al teorema y vamos a ver por qué. Bueno, teorema fácil, muy sencillo de mirar. Si f es derivable en un punto, entonces f tiene que ser continua en ese punto. A ver, vamos a ver por qué. Ya. Recordemos primero qué Creo significa. que no Sí. entendí el teorema. Ah, sí, cómo no. Si f es derivable en un punto, tiene que ser continua. Ese Sí, tipo, exactamente. o sea, tiene que tener, o sea, no puede estar aislado, si una cosa así. Claro, tal cual. Tal cual. Ok. La Tiene que derivada, pertenecer a una recta, ponele. la derivada es como que es más restrictiva, es más pretenciosa, digamos. Cuando vos estás hablando de derivada, a la función le estás pidiendo más que continuidad. La continuidad seguro la tenés que tener. O sea, algo que es Ujú. derivable es algo que ya pasó por el escalón de continua. Se pasó, ya es más que continua. Es derivable. Lo podemos Claro. pensar así, como que está en un escalón más arriba. ¿Está bien? Ujú. Igual después vamos a ver esto en acción, ¿no? Pero hagamos, ya que no hacemos casi ninguna demostración, hagamos esta, pues son 2 minutos nada más. Así que, ¿qué significaba ser continua? Mira, recordemos que f de x, ¿no? Es continua en un punto x0, sí, solo sí. ¿Se acuerdan que tenía que cumplir tres cosas, ¿no? Tenía que haber imagen, tenía que haber límite y las dos cosas tenían que coincidir. Ahora bien, ¿se acuerdan que esas tres cosas las podíamos resumir en lo siguiente? El límite, cuando te acercás al x0 con f de x, te da f de x0. O sea, esto es decir que es continua. Acá están resumidas las tres condiciones en una sola expresión, ¿no? Hay límite, hay imagen y las dos cosas son iguales. Decir que este límite te da este número, porque esto es un número, f de x0 es la imagen, es lo mismo que decir que el límite de la función menos ese número, cuando x tiende a x0, ¿cuánto te dará esto? A ver, si este se acerca a este, esta resta, ¿a cuánto se tiene que acercar? A cero. Bien, esto es lo mismo. ¿Hay que demostrarlo? Sí, pero es una demostración tan estúpida de límite que, y tan clara, además tan intuitiva, si esta función se acerca a esta cantidad, la función menos esa cantidad se tiene que acercar a cero. O sea, es tan evidente que lo dejamos ahí. Bien, así que decir que es continua es lo mismo que decir esto. Esto y continuidad son sinónimos. Continua. Bien, ahora vamos a probar que si es derivable, entonces tiene que ser continua. ¿De dónde arrancamos? Bueno, vamos a arrancar de este límite para ver cuánto nos da. Entonces, supongamos que f de x es derivable. Derivable en x0. Perfecto, yo ya sé que tengo la derivada. Esto es hipótesis, ¿eh? Agarro y digo, che, ¿qué pasa con este límite? X tendiendo a x0 de f de x menos f de x0. ¿Qué pasa? Y no tengo idea, no sé, justamente es lo que quiero ver. Si veo que da cero, chao, ya lo demostré, es continuo. Pero no lo sé.
Eso es lo que quiero probar. Digamos, ¿eh? Entonces yo agarro y digo, mira, vamos a multiplicar y dividir por la diferencia x menos x0. O sea, dentro del límite, nosotros estamos acostumbrados a dentro del límite multiplicar y dividir por cosas, o sea, sabemos cómo laburar. Entonces digo, multiplico, multiplico y divido por x menos x0. Bueno, dale, a ver qué pasa. Digo, límite para x tendiendo a x0 de, a ver, f de x menos f de x0, que eso es lo que estoy viendo, a ver qué pasa, lo divido por x menos x0, pero no puedo cambiar las cosas, entonces multiplico por lo mismo que divido, ¿no? O sea, el límite este de acá es igual a este. Acordate que puedo multiplicar y dividir por esto porque es un límite, x tiende a x0 y nunca es igual, así que 0 no es, esto no estoy dividiendo por 0. Y ahí es donde miro un poquito y digo, che, pero ¿qué es esta parte? Veo que esto, justamente es la definición de derivada. O sea, de la otra manera que vimos. ¿Se acuerdan que vimos que la derivada también la podríamos escribir o así, o también la podemos escribir así? Es lo mismo. O sea, decir que x tiende a x0 y esta cuenta es la derivada. Es otra manera de escribir la derivada. Lo único que no está el delta x. Estoy usando la variable x. Así que gracias a multiplicar y dividir por esto, veo que acá aparece el cociente incremental. Y yo sé que es derivable, porque eso me lo dicen de datos. O sea que esto, cuando x tiende a x0, esta parte de acá se acerca a su derivada. Eso es por hipótesis, porque te dicen, che, que es derivable, así que, ¿qué voy a hacer? ¿Y esto a qué tiende? Cuando x tiende a x0, esto, a qué número tiende? Cuando este tiende a x0. A Vamos. 0. ¿Sí? O sea que tengo el producto, tengo el límite de un producto y cada uno de los dos tiende a algo. Este tiende al número este y este tiende al número este. Así que este límite, por propiedad del producto de los límites, te da la derivada en x0 multiplicada por 0, que claramente es 0. Como este límite es igual a este, entonces demostramos que es continuo. Y ya está, porque este límite te da 0. ¿Por qué dividimos y multiplicamos por x menos Y x0? bueno, justamente divido y multiplico para que me aparezca lo que yo necesito. A mí me dicen que es derivable. Ser derivable, sí, Es como dividir y multiplicar por uno, ¿no? claro, en realidad es como multiplicar por uno, porque el cociente este te da uno Ah, siempre. Sí, uno, sí, totalmente, claro. Lo que pasa es que yo divido y multiplico en general por lo que a mí me conviene, ¿no? claro. Y a mí me convenía esto para que aparezca acá la definición El de derivada. incremental, ¿Está bien? Bueno, sí. por lo Sería tanto, el incremental, claro, el cociente el cociente incremental. incremental. El cociente incremental. Yo busqué que apareciera eso. ¿Por qué? Porque a mí de dato me dicen que la función es derivable y yo sé que todo esto tiende a un número. Como multiplico y divido, esto tiende a cero seguro, porque justamente x se acerca a x0 y ya está, y logré lo que quería. A ver, esto es nada, son los típicos trucos que uno usa para demostrar las cosas. Pero bueno, nada, qué sé yo. Es, bueno, por lo tanto, f de x es continua en x0. ¿Está bien? O sea, si es derivable, seguro que no está rota la función. Seguro. ¿Está bien? Una función, fíjate que este teorema, si lo vemos al revés, si vemos el contrarrecíproco, te dice, algo que no es continuo no puede ser derivable. Una función que es discontinua, ni te gastes, ni te vayas a buscar la derivada porque no está. O sea, no gastes energía. ¿Está bien? ¿Por qué? Por este teorema. Porque te dice que si fuese derivable debería ser continuo. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver acá un ejemplo que es clásico, ¿no? Y de paso aprendemos a mirar a la derivada un poco mejor, ¿no? La idea de derivada en una función, eh, que, digamos, como para decirlo rápido, podríamos decir algo así, mira. La continuidad te dice que la función no está rota.
La derivabilidad te dice que la función es suave. ¿Está bien? ¿Qué significa suave? Suave es que la gráfica no tiene puntos como esquinas que forman ángulos raros o que te pincha. ¿Entendés? Por ejemplo, como para mostrarles un poco la idea. Si vos tenés una función del tipo así, qué sé yo, así, y después hace así, la función, acá la función es continua, claramente, pero no es suave. Tiene un punto que uno ve que te pincha, digamos, ¿no? Ahí olvídate, no hay derivada. Eso después lo vamos a ver mejor, pero ya como para enganchar la idea. La derivada implica que la función, además de ser continua, porque lo tiene que ser, tiene recta tangente. Y si tiene recta tangente es porque tiene que tener suavidad. Digamos, vos acá no podés apoyar una recta tangente en ese punto pinchudo que está ahí. Digamos, ¿qué vas a...? O sea, no hay manera de definir la pendiente acá. Bueno, cuando una función no es derivable y es continua, imagínate que está pasando algo así. Imagínate que ya ahí la función tiene que tener lo que se llama un punto anguloso o yo le digo un punto no suave, un lugar que... De hecho, los libros, cuando lean, por ejemplo, un libro de matemática, te dice, sea la función f de x, supongamos que es suave. Bueno, te está diciendo derivable, es lo mismo. ¿Está bien? Cuando te hablan de suavidad, te están hablando de derivabilidad. Así que vamos a ver acá, justamente, que esta es una condición necesaria y no suficiente. Digamos, que eso los alumnos de análisis 1 algunas veces suelen confundirlo. Cuando está este teorema te dicen, che, ¿cómo era? ¿Derivable implica continuo o continuo implica derivable? No, derivable implica continuo. Acordate, derivable es más. Derivable es, digamos, un escalón superior. Digamos, ser derivable es tener requisitos más exigentes que ser continuo. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver que la función clásica, el valor absoluto, es continua en cero, pero no es derivable. Cosa que vamos a resolver muy fácil, pero por más que sea fácil, yo creo que nos ayuda a entender. No le tenemos que tener miedo a lo fácil, porque muchas veces con lo fácil entendemos y después atacamos lo difícil, ¿no? Bueno, entonces voy a dibujar acá el clásico valor absoluto, ¿no? Y en este punto es donde me voy a concentrar, ¿no? Acá tenés a la variable x, acá tenés a la variable y acá tenemos a la función f de x igual al valor absoluto de x, que recordemos es una función partida, ¿no? Te da x o te da menos x. ¿Y cuándo te da x? Cuando x es mayor o igual que 0. Y te da menos x, esta parte. Bien. Ahora, tenemos que probar dos cosas. Primero, que es continua. Eso medio ya lo sabemos, pero hagámoslo, de paso practicamos un poco. Bueno, entonces, primero, f de x es continua. Es continua en x0 igual a 0. A ver, vamos a ver las tres cosas. Primero, ¿cuánto vale f de 0? A ver, es el valor absoluto de 0, que es 0, ¿no? Porque cuando es mayor o igual que 0, directamente el valor absoluto te devuelve lo que tiene adentro y adentro tiene un 0, así que listo, ya está. Segundo, vamos al límite, ¿no? El límite para x tendiendo a 0, vamos a empezar por la derecha, dale, del valor absoluto de x. Si te estás acercando por derecha significa que x es positivo, o sea que el valor absoluto de x para los positivos es directamente x. ¿Está bien? Pero este límite tenemos que calcularlo, el reemplazo directo. ¿A qué se acerca x cuando x se acerca a 0? A 0. Bueno, dale. Yo sé que al lado de otros límites que estuvimos haciendo esto da vergüenza, ¿no? Pero
no importa, hagámoslo igual. Cuando te acercas a cero por la izquierda, ahora el valor absoluto va a cambiar, porque si te acercas al cero por la izquierda, estás con números x menores que cero, o sea, son negativos. O sea que acá, ¿qué tenés? Que valor absoluto de x lo vas a reemplazar por menos x. Pero la verdad que tener x o menos x te importa un pito. Cuando vos te estás acercando a cero, o sea, cero y menos cero es cero. O sea, te da igual. Por lo tanto, existe el límite. Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, existe el límite para x tendiendo a cero del valor absoluto de x y da cero. Ahora, la tercera y última te está diciendo que el límite coincide con la imagen. O sea, el límite para x tendiendo a cero de esto te da esto, que es esto. Luego, el valor absoluto de x es continuo en 0. Bueno, medio como que probamos por definición algo que era muy claro. Bueno, ahora vamos a lo otro que ya por ahí no es tan claro. Tenemos que probar que no es derivable. Según lo que les dije recién, o a la luz de lo que les dije recién, parece que eso es claro, porque el valor absoluto acá tiene un punto pinchudo, ¿no? Digamos, acá no hay suavidad. En cualquier otro punto sí, porque es una recta, pero justo acá hay un cambio brusco de dirección, ¿viste? Entonces, no, derivada ahí no va a haber. Hay continuidad, sí, lo acabamos de ver, pero no existe la derivada. ¿Qué hacemos? Calculamos por definición, ¿no? Segundo, vemos si existe la derivada. ¿En dónde? En el cero. Una vez más, así practicamos, escribamos la definición. Derivada en x0, voy a usar la que usa el delta x. Delta x tendiendo a 0 de f en el punto más un poquito, menos f en el punto dividido ese poquito. Pero yo lo estoy calculando en el 0. Así que todo esto hay que reemplazarlo en 0 y en 0. ¿Está bien? Porque estamos calculando ahí la derivada. Así que la derivada en 0 vale el límite cuando delta x tiende a 0 de, acá fíjate lo que queda, valor absoluto, porque es f, de 0 más delta x. Estoy reemplazando a f en este lugar, 0 más delta x, menos f de 0, que es el valor absoluto de 0, dividido delta x. Bueno, sigamos un poco más, a ver, f' en 0 debería ser igual, si existe, a este límite. Y fíjate lo que nos queda, mira, bueno, delta x más 0 es delta x, así que acá te queda valor absoluto de delta x, este ni me gasto porque da 0, y acá dividido delta x. Bueno, por ahí alguien está tentado de tachar acá y decir que da 1, bueno, no, por favor, no hagamos eso, ¿por qué? Porque no se puede, no es la misma cosa. Abajo no tiene valor absoluto y arriba sí. Así que lamentablemente acá tenés que hacer los laterales. Entonces hagamos el límite para delta x tendiendo a 0, primero por la derecha. Si vamos por la derecha, con delta x, o sea, si el incremento es positivo, significa que vos estás a la derecha del 0, por lo tanto este valor absoluto se puede reemplazar por directamente delta x, ¿no? Porque delta x es positivo cuando te acercas al 0 por la derecha. Entonces acá, ahora sí podemos tachar y te da 1. El límite te da 1 cuando te acercas por ahí. Hagamos el otro. 0 por la izquierda. Ah, pero 0 por la izquierda, entonces el delta x es un incremento negativo. O sea, esto toma valores negativos porque te estás acercando por el otro lado, al 0. Por lo tanto, el valor absoluto de algo negativo, por definición, es el contrario. ¿Está bien? También puedo cancelar. Ahora podés cancelar porque te sacaste de encima el valor absoluto, ¿no? Pero, ¿qué te da?
menos 1. ¿Qué pasó? Te dan distintos. La derivada es un límite. Y el límite para que exista tiene que existir tanto por un lado como por el otro. Entonces, no existe límite y por lo tanto no hay derivada. No existe el límite para delta x tendiendo a 0 de este. Entonces, no existe la derivada en 0. No hay derivada, no es derivable, pero sí es continuo. Fíjense lo que nos da el límite derecho y el límite izquierdo. Fíjate que te da 1 y menos 1. ¿Tiene sentido esto que nos da? Y fíjate que sí, porque cuando te acercas, cuando estás acá, lo que calculamos fue la derivada a izquierda y a derecha. Cuando hicimos la derivada por este lado, si fuese por este lado, la pendiente de la recta tangente tendría que coincidir con la pendiente de esta recta, porque la curva es directamente una recta. ¿Está bien? Así que es lógico que nos dé 1, porque es la pendiente de esto. Pero cuando nos acercamos por el otro lado, la pendiente de la recta tangente a esta otra curva y sería menos 1, porque coincide con su propia pendiente. Entonces es totalmente coherente que por un lado me dé menos 1 y por otro lado me dé 1. El tema es que no me da lo mismo y por eso no hay límite. Y por eso no hay pendiente de recta tangente. Bueno, espero que esto se haya entendido. Sobre todo el concepto este de suavidad, que me parece a mí eh, es muy claro, ¿no? de pensar. Vamos a hacer más adelante, hoy no vamos a llegar, pero vamos a hacer algunos ejercicios más donde esto se va a poner en juego de nuevo, ¿no? Como para seguir pensándolo, ¿no? Esto es una primera aproximación, estamos arrancando con el concepto de derivada. ¿Qué es esto? No, estas son todas cosas de antes. Mirá, estos son ejercicios. Bueno, yo les quería ahora mostrar un ejercicio que sería este. Mirá, ¿se acuerdan que yo les dije del ejercicio 1 que nos pedían trabajar con el incremento, el cociente incremental, bla, bla, bla? Bueno, hagamos uno de estos. Yo acá tengo hecho el G. Así que hagamos este. Hagamos este y con este vamos cerrando nuestra reunión de hoy. Digamos que lo que pueden hacer de esta práctica por ahora es muy poquito, solamente el ejercicio 1 y 2, digamos. Y bueno, no sé ni para qué lo digo. Bueno, pero por ahí alguien tiene tiempo y lo puede hacer. Así que, a ver, vamos a pensar en el ejercicio G de X, que es la raíz cuadrada de X. Esa es la función. El punto en donde vamos a trabajar es el número 4. A ver, calcular el incremento de las siguientes funciones, coma, el cociente incremental y la pendiente de la recta tangente en los valores indicados. Representar gráficamente a la función y a la recta tangente. Bien, entonces tenemos que hacer 4 cosas. Primero, el incremento de la función. Segundo, el cociente incremental de la función. Tercero, la pendiente de la recta tangente. Cuarto, la ecuación de la recta tangente. Vos vas a decir, pero ahí dice dibujar. Bueno, eso lo hacemos con el GeoGebra porque... Dale, entonces empezamos. Primero. Tercero dijo. Tercero, la pendiente de la recta tangente. Y cuarto, yo le pongo un cuarto, acá no está, pero el cuarto es la ecuación de la recta tangente, porque te dice que representemos en el mismo gráfico
a la función y a su recta. Entonces la recta la tenés que tener. Entonces, además de la pendiente, armar la ecuación de la recta, que es una pavada una vez que tenés la pendiente, pero bueno, hay que hacerlo. ¿Está bien? Sí. Entonces, vamos por la primera parte. Incremento de la función. El incremento de la función es el delta g o el delta i. ¿Y qué es? Es lo que cambia, o sea, es la parte de arriba de la definición de derivada. Es g en x0 más un poquito menos g en x0. Eso es lo que tenés que hacer. Esto es el incremento de la función. Acordate que incremento es sinónimo de variación. ¿Eh? Es lo que cambió la función. Por ejemplo, en el punto x0 la función valía 7 y cuando te corriste al x0 más delta x la función vale 15. Bueno, ¿cuál fue la variación? Y si de 7 fuiste a 15, hace la resta, 15 menos 7, 8. Bueno, el incremento fue 8. En este caso, positivo. ¿Está bien? O sea, ¿cuánto cambia la función cuando vos pasás de este punto a este punto? Hagamos un gráfico muy estúpido, pero me parece que es fundamental y les sugiero que lo hagan cada vez que no te acordás. Digamos, tenés la función g de x. Tenés acá al x0 y acá tenés al x0 más un poquito. ¿Qué es el incremento de la función? Esto es lo que cambió la función por culpa del cambio en x. X pasó de acá hasta acá, ¿no? Por culpa de este desplazamiento de las variables independientes. ¿Cuánto cambio tuvo la variable dependiente? Y bueno, al principio valía esto y al final valía esto. Bueno, tenemos que hacer la resta. Esto es el delta G. ¿Eh? Acuérdate, variación en X, variación en Y. Variación en X, variación en Y. Variación en X, variación en Y. Hablar de Y y de G es lo mismo. ¿Eh? Bueno, volvamos acá. Y ahora hagamos las cuentas. Lo tenemos que hacer para el punto y para la función indicada. El punto, que es el x0, es 4. Y la función es raíz de x. ¿No? Así que, a ver, ¿qué me queda? A ver. La variación, también esto se lo llama variación total. Pero no le quiero poner cada vez más nombre, ¿viste? Bueno, entonces tenés g evaluado en 4 más delta x menos g evaluado en el número 4. Entonces, lo que cambia g va a ser, ahora reemplacemos en la función, raíz de todo esto menos raíz de esto. Listo. Acá termino esta parte. Vos vas a decir, pero ¿y qué? No hice nada. No, ¿cómo que no? Hicimos esto menos esto. ¿No? ¿Y qué mide esto que estamos? A ver, por ejemplo, a ver, mira, para que lo vean. Si delta x vale 5, ¿no? Por ejemplo, si delta x vale 5, entonces, ¿cuánto vale delta g? Si acá vos le pones un 5, ¿qué te queda acá? ¿La raíz de cuánto? 5 más 4, vamos que es fácil. 5 más 4, a ver, La raíz de 3, te queda 3. te queda 3. Y 3 menos 2, 1. 1. Entonces, ¿qué decimos? Que cuando la x la estás variando 5 unidades, la y cambia solamente una. Estamos pensando que hay un cambio relativamente lento, porque en 5 unidades de la variable independiente, la dependiente solamente aumentó una. ¿Se entiende? Sí, Esto es... la imagen. ¿Cómo, cómo? La imagen sería. Claro, claro, la imagen, exactamente. O sea, los valores de y, o sea, vos fuiste a la derecha 5, pero para arriba solamente 1. Eso es lo que estás diciendo. Por culpa de este 5, subiste un 1 nada más. Bueno, si delta x vale 5, pero esto es para cualquier delta x que vos se te ocurra. Por eso acá estamos calculando el cambio de la función. Bueno, vamos ahora al
2. En el 2, nosotros la tenemos re fácil, porque te dice el cociente incremental. El cociente incremental es el cociente de la variación en X y la variación en Y. O sea, la segunda parte es tan fácil que hasta uno dice, no sé bien qué estoy haciendo nuevo. Bueno, estás haciendo esto. Estás armando a la derivada de a poquito. Vos acá tenés solamente lo que cambia la función. Acá tenés lo que cambia la función dividido lo que cambia su variable independiente. O sea, la raíz de 4 más delta x menos 2, eso es lo que cambia la función, dividido lo que cambia la variable independiente. Este es el cociente incremental. O cociente de incrementos, ¿no? Cociente incremental. Vamos, vamos, bien. Tercero, la pendiente de la recta tangente. Bueno, ha llegado el momento de hacer análisis. Esto es lo que nos da la pendiente de la secante, según lo que vimos al principio de la clase. Vos ahora vas por la de la tangente. Entonces, delta x tiene que tender a ¿cuánto? A 0. Entonces, tenés que hacer el límite ahora del cociente incremental. Una cosa es el cociente incremental y otra cosa es el límite del cociente incremental. Ahí es donde aparece la derivada. ¿Está bien? Hasta ahora tenemos todo preparado para calcular la derivada. Entonces, la derivada de la función en el número 4 es el límite cuando delta x tiende a 0 del cociente incremental. O sea, el límite para delta x tendiendo a 0 de esto que está acá. Claramente vamos a tener una indeterminación. Ya eso lo dijimos. Fíjate que si vos le pones acá un 0, te queda la raíz de 4 que es 2, 2 menos 2, 0. Bueno, ¿y cómo hacíamos para resolver una indeterminación donde había una raíz? ¿Qué hacíamos? Un módulo. Mm, Que hacemos un conjugado, ¿no? Ah, sí, bien. Multiplicamos y dividimos por el conjugado. Entonces, arriba tenemos 4 más delta x menos 2 y abajo delta x. Multiplicamos arriba y abajo por el conjugado donde está la raíz, ¿no? Acá ponemos más 2 y abajo, acá tenemos que usar las cosas que fuimos más o menos aprendiendo, ¿no? A ver, ¿qué nos da esto? ¿Qué nos da esto? A ver, la parte de arriba es una diferencia de cuadrado, o sea que nos va a quedar 4 más delta x menos 2 al cuadrado. ¿Mm? Este al cuadrado menos 2 al cuadrado. Y abajo, nada, abajo deja todo como está. No hagas nada, porque si haces algo, haces lío. Abajo no tocamos. Non si toca. Bueno, este con este se te va. Podemos salvar la indeterminación. Fíjate que el que tiende a 0 ahora lo podemos cancelar. Así que vamos a usar este mismo. Así no va. Me van a decir que yo soy chabón vago y es mentira. Entonces, a ver, límite, para que vuelva al verde que es esperanza. Límite delta x se va a 0. Entonces acá tenemos delta x dividido delta x por, acá tenemos 2 más, lo escribo al revés porque no sé. Ahí está. ¿Mm? Entonces, esta es la parte más linda. Tachás. Entonces, ahora es directamente reemplazar. ¿Cuánto da este límite? A ver, el numerador da 1. Y abajo, cuando acá le pones un 0, ¿qué te da? A ver, te da 0, raíz de 4 es 2, 2 más 2, 4. Un cuarto. Esto es el valor de la derivada cuando x vale 4. De casualidad este 4, no es que es así siempre.
No es que acá aparece un 4 porque acá hay un 4, si acá hubiera un 5 acá va a aparecer un 5. No, 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 no es que es así. Bueno, em, listo, esta es la pendiente. Pendiente de la recta tangente. Ahora, para terminar, armemos la ecuación. A ver, y es igual, como se llama g, hay que escribirlo en términos de g. G' en x0 por x menos x0 más g en x0. Este lo tenemos, vale 4. ¿Mm? Este lo tenemos, vale un cuarto. Y este que está acá, g en x0 es la raíz de 4, que es 2. ¿No? Porque g en x0, acordate que x0 es 4. Y g es la raíz. ¿Mm? Así que poniendo cada cosa en su lugar, nos queda que y es igual a un cuarto por x menos 4 más 2. Si querés, hacemos distributiva, ¿te parece? Un cuarto por x menos 1 más 2, o sea que la ecuación de la recta que se apoya en forma tangente, ¿no?, es un cuarto de x más 1. Bueno, Te puedo preguntar, de ahí igual a x, x0, ¿cómo construiste esa fórmula que me perdí un poquito? acá esta es la Sí. ecuación de la recta tangente. Lo que pasa es, o sea, es esta, mirá, pará, esta que está acá. O sea, Ah, ok, sí, lo que sí, lo pasa tengo. que yo la escribí, ahí se llama G la función en vez de F, pero es esta misma fórmula, que es la recta que pasa por el punto x0 y f de x0 y tiene pendiente f', ¿no? Pasa que yo ahora la tuve que hacer para escribir lo mismo, pero en vez de f se llama g, pero es la misma historia, ¿eh? O sea, ¿Siempre recurrimos a esa fórmula para construir sí, la recta? sí, esta es, o sea, se puede escribir de otra manera, pero a mí me parece que La yo más siempre clara. escribo esto porque me parece más claro, sí. Bien, fíjense el gráfico. Mirá, x0 igual a 4, f de x0 igual a 2. ¿Mm? Esta es la recta tangente. ¿No? Esta es la parábola, la que está en verde, la parábola, perdón. La que está en verde es la raíz. G de x igual a la raíz de x. Y esta roja es, que yo la llamé r de x por ponerle un nombre, ¿no? Pero es la ecuación de la recta tangente, ¿está bien? Fíjense que si uno mira, parece que está tocando en un montón de puntos, ¿no? Pero eso es por una cuestión gráfica y recordemos que esto en forma ideal solamente tiene un punto de contacto, en este caso, que es acá, es en el 4,2. ¿Se acuerdan cuando habíamos hecho el cociente incremental? Bueno, a ver, pensemos cuando yo le dije, ¿qué pasa si vamos hasta 9? Si vamos hasta 9 es porque tenés x0 más 5, ¿se acuerdan? O sea, acá el delta x vale 5. Entonces, si vos vas y ves cuánto vale la función, que este es 9, ¿no? Eh, ahí la función vale 3, o sea, f de 9 vale 3. ¿Ven que la función cambia una unidad cuando acá cambiaron 5 unidades? Yo me desplacé 5 en x, pero la función solamente fue de 2 hasta 3. ¿No? No, nada más que eso. Digamos. Este sería en nuestro caso el delta x y este sería el delta y o el delta g para ese delta x, ¿no?, que en este caso vale 1. Bueno, nada,
me parece que ya, digamos, hay suficiente información como para asimilar, para ir pensando en estas cosas. Yo siempre sugiero que hagan un ejercicio, incluso repetir este mismo, porque una cosa es que lo haga yo y otra cosa es que lo hagan ustedes solos, solas. Así que yo les recomiendo que para retener las cosas hagan alguno de estos, qué sé yo, uno, el primero háganlo, que yo, son 3 nada más, yo ya hice uno. Digamos, como para entender qué hay que hacer, ¿no? Porque ayuda mucho, eso dicen los que estudian el tema de las redes neuronales, qué sé yo, cuando uno está mirando algo, si enseguida lo practica y hace algo con las manos, viste, con el lápiz, qué sé yo, es como que ya empieza a formar las redes, así dicen, qué sé yo. Pero, a ver, todos sabemos que si vos practicás un poco enseguida, es mejor que agarrarlo dentro de 3 semanas y decir, uy, ¿qué era esto? Bueno, eh, estimados, por mi parte, desearles un feliz fin de semana, que puedan hacer algo, qué sé yo. Siempre agradecerles que están acá tratando de ver qué pasa. Y, y bueno, nada. Está ahora después, dentro de Estoy un... acá, Ah, hola, ¿qué tal, Claudia? ¿Cómo te va? recién entré, sí, ¿cómo están Bien, todos y todas? bien. Yo creo que están Claudia. bien, no sé, qué sé yo. Yo digo bien para, Están. bueno, para ponerle buena onda. Bueno, me imagino que un rato van a tomar aire y o algo más caro, no sé, depende. Bueno, hasta, Bueno, y entonces son las 4, 4:15, por ejemplo, vuelven chicos, Dale, dale, dale. y Bueno, a Yo mi voy por Zoom. algo más caro, Bueno, unos gracias. mates. los mates bien caros, vamos a tomar. Sí. Bueno, 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 hasta gracias. luego, nos gente. vemos luego. Chao. Ragazzi, Dale, Bueno. ne vediamo Hasta dopo. luego. Gracias, profe. A ustedes. Chao. Chao chicos.